Oh, qué lindo Dios. Qué bueno decir. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder que solo puede venir del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias, mi hermano, en el libro de Amós. Libro de Amós. Vamos a tener ahí nuestra Biblia en el libro de Amós, capítulo 9. Vamos a leer ahí unos 4 versículos, 5 versículos. Libro de Amós, capítulo 9. Lo encuentra, le doy tiempo para que lo busque. Amós, capítulo 9, el versículo 13 al 15. Vamos a leer casi los versículos finales del capítulo 9, los versículos finales del libro de Amós. A ver qué. Vamos a ver ahí cuál es el deseo de Dios para nosotros. Y luego de conocer el deseo de Dios para nosotros o de confirmar el deseo de Dios para nosotros, vamos a hacernos una pregunta. Y entonces, ¿qué está pasando? Es una pregunta que nos hacemos a cada rato, muchas veces los cristianos. O nos hacemos en esos momentos que sentimos que llueve, como ha estado lloviendo todos los días. Se llueve, se quita, llueve, se quita, llueve, se quita. ¿Qué está pasando? Capítulo 9 del libro de Amós dice, versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por recordarnos cuál es el deseo que tú tienes para tu pueblo, cuál es tu propósito para cada uno de nosotros, cuál es el propósito para las familias, Señor Jesús, cuál es el propósito para las personas que se abrazan a ti, Señor. Gracias. Gracias por esta palabra bendita tan rica, Señor Jesús, en promesas que son nuestras y que podemos vivir, Señor Jesús, cada día de nuestra vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, ilumínanos esta noche, que podamos, Señor Jesús, obtener una respuesta a nuestra interrogante, que podamos obtener una respuesta a nuestras preguntas y que esta respuesta venga, Señor Jesús, a fortalecer nuestra fe, a alimentar nuestro espíritu, Señor, y a darnos, Señor Jesús, las energías, la fuerza, el valor para seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y nadie podrá negar eso. Tú eres bueno. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Este es el deseo de Dios para su pueblo. Lo hemos leído. ¿Qué es lo que Dios quería para su pueblo? Era esto. Él no quería que su pueblo permaneciera cautivo o que estuviera pasando grandes tribulaciones. El propósito de Dios era que Israel tuviera estas bendiciones. Y llegará el momento, dice Dios, que yo levantaré el tabernáculo caído de David, aquel templo que quizás en estos momentos ya se les había olvidado al pueblo de Dios. Y lo voy a levantar, dice, y voy a levantar sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Hubo un momento en la vida del pueblo de Dios que ellos anhelaban tener un templo, anhelaban tener un lugar donde ir a adorar al Señor. Usted recordará en la historia de Nehemías cómo el hombre luchó y luchó y luchó hasta que le dieron la autorización para ir y levantar los muros, los muros y poder tener un lugar donde adorar al Señor. El anhelo del Hijo de Dios debería de ser este siempre. Y el deseo de Dios es que
que nosotros estemos en la búsqueda de su amor para que podamos disfrutar de todas estas maravillas que Él está plasmando aquí en su palabra. Dios no desea tribulaciones, Dios no desea enfermedades. No es el deseo de Dios que hayan problemas, que hayan enfermedades, que hayan crisis en la familia o en las iglesias. No es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tengamos muchas bendiciones. Es que haya estabilidad en nuestras vidas, es que haya estabilidad en nuestros hogares, es que tengamos éxito en todas aquellas cosas que nosotros emprendemos. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que seamos personas exitosas, fuertes, valientes, y que el mundo pueda ver en nosotros gente distinta, personas diferentes. Sin embargo, cuando vemos alrededor de nosotros, como que la cosa no es esto. Como que lo que realmente viven muchos cristianos no es esto. Como que la forma en que muchos cristianos viven no es esta. Como que hay muchos cristianos que en este momento se preguntan, ¿y dónde está Dios? Y entonces, ¿dónde quedan sus promesas? Dios ha dicho que nos va a bendecir. Dios ha dicho que su propósito es bendecirnos, que tengamos la tierra, dice que nos va a plantar y que nunca más seremos arrancados. Eso quiere decir, estarán tan plantados en su fe que nunca nadie los podrá apartar de ella. Tendrán tanta bendición y nunca nadie se las podrá quitar. Estarán bien plantados, dice, y nunca más serán arrancados. Esa bendición les pertenece, Dios se las ha dado. Y todo lo que esté alrededor de ellos que no sea para un propósito bueno, no prosperará. Y la bendición vendrá tras bendición. Dice, mire qué bonito esto, dice el que el que ara alcanzará al segador. Un momento era para arar la tierra y todavía es así. Y otro momento, después de arar la tierra y dejar los surcos abiertos, dejarlos un momento, que la lluvia o el rocío los humedezca, entonces salía el hombre sembrador y empezaba a tirar la semilla. Y otro momento era cuando venía el que segaba. Pero dice el Señor, llegará el momento en el que ara alcanzará al segador. O sea, la bendición será tanta que no notará la diferencia. Estará comenzando a hacer cuando ya vendrá el fruto como bendición para su vida. El pisador de las uvas, el que lleve la simiente, o sea, aquel que estaba queriendo preparar el vino, ya está preparado, no tenía que esperar ese tiempo que había que esperar para que se diera un buen vino. Los montes, dice, destilarán mosto y todos los collados se derretirán, o sea, a haber abundancia, bondad. Este es el deseo de Dios para nosotros, ¿no? ¿No le alegra eso? A mí me llena de gozo pensar en esto. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Ahora, ¿qué es lo que hay alrededor de nosotros? ¿Verdaderamente podemos describir la vida de los creyentes bajo estos parámetros? Estas promesas se están cumpliendo en la vida de los cristianos de este tiempo, de este siglo XXI. Se están cumpliendo estos parámetros de Dios, el propósito de Dios se está cumpliendo. ¿O qué pasa? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué hay muchos problemas? ¿Por qué hay muchas dificultades? ¿Por qué hay personas que están no contentas? ¿Por qué hay personas que están en discusiones, en pleitos? Porque hay gente que está dejando de creer una cosa para creer otra. Porque hay personas que están yéndose de un lugar para otro lugar, enojados, peleados. ¿Y por qué destruyen la obra que Dios, por qué destruimos la obra que Dios ha construido con su sangre? ¿Qué pasa? ¿Cuándo es que estas promesas maravillosas empezaron? Porque mire, muchas veces los cristianos entramos al camino del Señor y empezamos a sentir la bendición. No, hombre, si esto está bueno, de verdad que empezamos a sentir la bendición y la bendición y la bendición y la bendición y nos cubre tanto, pero de repente empieza como una época de sequía. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Si antes todo era bueno, antes todo era agradable, y ahora, ¿qué está pasando? ¿Cuándo es que esta bendición comenzó a irse? ¿Dónde están los orificios por los cuales la bendición se va? Como que la palma de la mano bien cerrada retiene un poco de líquido, pero si medio la abre, el líquido se va.
irremediablemente y la mano queda sola, vacía. Hay muchas personas que viven esta situación hoy. Hay muchas personas y lo más fácil es decir, lo que pasa es que Dios, las promesas de la Biblia no son para nosotros. Es que las promesas de Dios, estas promesas de Dios eran para aquel pueblo, eran para aquella gente, no son para nosotros. O lo que pasa es que la Biblia es una fantasía, ¿no? La palabra que llaman la palabra de Dios, pues escrita por hombres, pensada por hombres y multiplicada por hombres con un interés personal. Y entonces, no se va a cumplir. O sea, la gente dice, si yo no trabajo, no como. Así dice la gente. Si uno no trabaja, no come. Así es que, ¿de qué me sirve estar pensando ilusamente en que esta palabra se va a cumplir? Y además, Dios, muchas veces decimos, ni existe. Es fácil culpar a Dios. Es bien fácil culpar a Dios. Es bien fácil culpar a la palabra de Dios que no se cumple en nosotros. Ahora busquemos la razón por la cual esta palabra no se cumple en nosotros. Y vamos a ver por lo menos 3 razones que podemos encontrar por las cuales los cristianos de este tiempo vemos que la bendición se escapa, se escapa y se escapa. Y primero, para no hacer tan largo el asunto, primera cosa que puede hacer que la bendición, que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros es ¿cuándo comienza? Pudiéramos decir, ¿cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó esto? El día que dejamos de temer a Dios. Pero si yo temo a Dios, si es que Dios es lo más grande, ¿cómo me voy a oponer a Dios? Es que temer no es tenerle miedo a Dios. Temer a Dios es respetar a Dios, honrar a Dios, hacer todo para la gloria de Dios. El día que dejamos de tener temor de Dios, ese día comienza a huir, a fluir hacia otro lado, a desperdiciarse la bendición que Dios nos ha dado. ¿Usted conoce un personaje que se llamó Salomón? Este personaje llamado Salomón fue considerado el hombre más rico, pero además el más sabio del mundo conocido en aquel tiempo. No había personaje más sabio que Salomón, así se consideraba, y no había hombre más rico que Salomón. Si es que los millonarios de aquel tiempo querían conocerlo, los sabios de aquel tiempo querían conocerlo, querían oírlo, querían estar cerca de él para ver la sabiduría que tenía y el poder que ahora este hombre tenía. No había más hombre más rico que Salomón, y la gente que lo visitaban le llevaban presentes, pero en cantidades, y el hombre acumulaba y acumulaba y acumulaba riqueza. Salomón, considerado el hombre más sabio, pero sin embargo, llegó el momento en que se sintió tan sabio, en que había vivido tanto, en que había disfrutado tanto de la bendición de Dios, que quizá llegó a pensar que esa bendición nunca la perdería. Como muchas veces pensamos nosotros, no, si yo tengo 30, 40 años de servir a Dios y entonces pues a mí nadie me muere, y de repente estamos doblándonos. Salomón, un hombre sabio, cuando llega a la vejez, dice que deja de hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Habiendo tantas mujeres, mire, el rey tenía un privilegio que cualquier hombre pudiera envidiar, ¿verdad? Él podía tomar a la mujer que quisiera, medio fuera soltera y fuera de su cultura, ¿no? De su nación. Dios no estaba Dios de acuerdo con que su pueblo se mezclara con las naciones vecinas, con los hombres o mujeres de los pueblos vecinos. Pero Salomón, el viejito Salomón, empezó a traer a su palacio concubinas que no eran hebreas, concubinas que no eran de Israel. ¿Y qué es lo que vino a terminar este hombre tan sabio? El deseo, lo dice la escritura, ahí al final de la vida de Salomón, de este hombre era dormir calientito. Y entonces, con tal de que las mujeres lo llegaran a calentar los pies, que llegaran a calentarle el cuerpo en las noches frías, él estaba muy feliz. Y las mujeres que no eran hebreas y que no servían a Jehová Dios, le pedían sus favores, ¿no? Decían, por favor, rey,
permíteme adorar a mi Dios. Y entonces Salomón permitió que levantaran altares a dioses falsos. Permitió que levantaran en los montes, se edificaran templos para dioses falsos, para ídolos. Vea qué triste esta historia. Después de un hombre tan sabio caer en esta omisión, en esta falta de respeto y de obediencia a Dios. Dice, e hizo Salomón, lo describe la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 6, e hizo Salomón lo malo delante de los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, dice después el 7, edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo a Quemos, ídolo abominable de Jehová, de Moab. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Jehová Dios no estaba de acuerdo con eso. Eso se llamaba idolatría. Y Salomón había sido un hombre muy sabio durante toda su vida y nunca se había apartado de la palabra de Dios. Es más, él antes de comenzar toda esta bendición para su vida dijo, yo quiero, lo único que quiero es que me dé sabiduría para poder gobernar a este pueblo y dirigir a este pueblo rebelde. Y como impresionó quizás a Dios en ese momento, y le dijo, no hombre, has pedido sabiduría para esta cosa tan difícil, entonces yo te voy a dar además la riqueza más grande que puedas imaginar. Sin embargo, al final de los días, Salomón dejó de ser aquel hombre sabio. Nunca seremos tan sabios que no estemos propensos a equivocarnos. Nunca. Siempre habrá una posibilidad. Por eso dice la Escritura, aquel que piensa estar firme, tenga cuidado, no se vaya a deslizar. Aquel que piensa estar recto delante de los ojos de Dios, tenga cuidado y no vaya a fallar. O sea, tenga una vida cuidadosa, camine despacio, despacito, medite cada paso que va a dar. Salomón pensó quizá que era tan sabio, pensó que era tan rico, pensó que podía hacer todo lo que se le ocurría, todo lo que el rey deseaba lo hacía, y pensó que llegó el momento, no pasa nada, ¿no? Como pensó quizás Eva en el Edén, Dios dijo, no, si lo comes vas a ver que no te vas a morir. Es cierto, no pasa nada. Entonces se sintió con el derecho de llegar donde el esposo y participarle del fruto que Dios había dicho que no comiera. No pasa nada. Y hay muchos cristianos que quizás nos pasamos la vida pensando de esa manera. Sí, no pasa nada, hombre. Además, mañana me arrepiento. Además, hoy en la noche doblo mi rodilla y le pido perdón a Dios. Y la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Así que si la palabra es palabra, Dios va a honrar su palabra y no me va a dejar sin perdón. Y empezamos a creer que hagamos lo que hagamos, como no pasa nada, como no es hoy el tiempo como aquel tiempo donde con solo que el hijo fuera malcriado, rebelde contra su padre, era condenado a morir. Ahora no. Ahora los hijos se sienten con el derecho de insultar a papá, de insultar a mamá, de avergonzar a sus padres. No pasa nada, si eso es una fantasía de aquel tiempo, eso es para mantener al pueblo dormido. Por eso hubo un tipo que dijo una vez, no hombre, si la religión es el opio de los pueblos, o sea, los mantiene drogados, los mantiene así bobitos, ¿verdad? Y los políticos los pueden manejar metiéndoles una religión en la cabeza, la idea de Dios, ¿verdad? Así es que nosotros somos tan inteligentes que no necesitamos a Dios. Y Salomón llegó el momento en su vida que quizás pensó, no pasa nada, le di permiso, no pasa nada, le di permiso a la otra, no pasa nada, estamos así participando, no pasa nada, entonces voy a vivir mis últimos días feliz. Pero vea qué cosa más impresionante, el reino comienza a decaer. Y dice la Escritura que es esta actitud de Salomón acarreó una de las grandes desgracias que tuvo el pueblo de Israel. Dice el versículo 9 del que hemos leído ahorita, del capítulo que hemos leído. Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Usted puede imaginarse a Dios enojado contra usted o contra mí? Dios se enojó. Dios amaba tanto a Salomón, lo había respaldado, había hecho tantas cosas maravillosas
para la vida de Salomón, para el reino de Israel, en el gobierno de Salomón, y ahora dice la escritura, y se enojó, le rebalsó la paciencia a Dios. Y mire que si alguien paciente hay en este universo se llama Dios. Y dice, se enojó Jehová contra Salomón. ¿Por qué se enojó Jehová contra Salomón? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto. Le había dado indicaciones claras, dice, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Dios se enojó con él. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El reino se partió. Israel era un solo reino. Ahora después, y todavía Dios es bastante condescendiente, bastante amoroso, bastante cuidadoso, tierno, que le dice, el reino se va a dividir por causa tuya, por este pecado. Pero no lo voy a hacer mientras tú vivas. Va a suceder cuando esté reinando tu hijo. Y usted recordará la historia de Roboam, que es el hijo de Salomón, que llega a reinar después de que Salomón muere. Y Roboam hizo lo malo delante de Dios porque no buscó el consejo de los sabios, de los ancianos, de los experimentados, sino que como joven muy dinámico, muy inquieto, busca el consejo de sus amigos, de sus amiguitos, aquellos con los cuales jugaba y aquellos con los cuales andaba haciendo travesuras, los busca y le dice a aquellos, no hombre, si tu papá le puso mano férrea a este pueblo y le obedecieron, ponele mano más férrea tú para que vean quién manda aquí. Y el reino se rompe. Y entonces el reino se rompe y se establece 2 naciones de una nación, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que siempre eran Israel, algunas tribus de Israel, 10 tribus de Israel, y el reino del sur, que se cree, se dice que permanecieron fieles a la fe en Jehová Dios. Dos reinos, 2 naciones de una. Se quebró. Ese no es el deseo de Dios. Dios no quiere que se quiebre tu casa. Dios no quiere que se rompa tu familia. Dios no quiere que se rompa tu iglesia. No quiere Dios que se rompa nada de lo que Él te ha dado. No quiere que la bendición que Dios te ha dado se quiebre y pases a tener nada más la mitad. El propósito de Dios es que tú vivas con la bendición completa. Pero, ¿qué pasa cuando la bendición deja de ser lo que antes era? Posiblemente es porque dejamos de respetar a Dios, de temer a Dios, de obedecer a Dios. Esto le pasó a Salomón, el hombre más sabio del cual tú puedes escuchar. ¿Será posible que no te pase a ti o que no me pase a mí? Si tú y yo dejamos de temer a Dios, y esto implica dejar de honrarlo, obedecerlo, amarlo, respetarlo, pues lo más seguro es que la bendición de Dios va a correr para un lado y no se va a cumplir esta promesa de Dios que dice que Él nos va a alcanzar. Dejar de temer a Dios es un orificio muy grande por donde la bendición de Dios se pierde. Segunda posibilidad que puede ser por la cual muchos no están disfrutando de la bendición que antes sentían de Dios es, o sucede, cuando se comienza a perder esa bendición, el día que dejamos de escuchar a Dios. Escuchar a Dios, la voz de Dios. Este es el momento donde parece que la voz de Dios, pues, no tiene mucho mérito, ¿no? Vamos a ir a Zacarías, para poner en contexto esto. Zacarías, capítulo 7, versículos 9. Dice Zacarías 7. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Pero qué es lo que pasó? No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová
de los ejércitos. Otra vez vemos enojado a Dios. O leemos que Dios está molesto. ¿Y por qué se molesta Dios? Porque no escuchan la palabra de Dios. Dios dijo, no hagas esto. Y sin embargo, ellos hicieron eso. Precisamente lo que Dios les había dicho que no hicieran, es lo que hicieron. Como niños, ¿verdad? Como niños desobedientes, intrépidos y muy emocionados, quieren hacer lo que no están capacitados para hacer y lo que papá les dijo que no hicieran. Yo les digo, no priman a la viuda, no dejen de hacer misericordia, no dejen de tener piedad, no priman a ninguno de ellos, no priman al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni estén pensando mal de su prójimo, ni poniendo su corazón contra su hermano. Pero dice que ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Antes volvieron la espalda. Cuando los profetas hablaban, no los querían oír. ¿No es cierto que muchos profetas fueron maltratados por el mismo pueblo de Dios, que no les gustaba la palabra que les profetizaban, que no estaban de acuerdo con lo que les profetizaban porque les profetizaban tragedias, decían ellos? ¿Cómo viene? Dios va a mandarnos a decir que nos va a pasar tragedia y qué es lo malo que estamos haciendo. ¿Acaso no tenemos el mejor templo en medio de la ciudad? Sí, pero su condición de vida era pecaminosa, era abominable, era idólatras. Y pensaban que solo con tener un templo en el centro de la ciudad, el templo mejor en medio de la ciudad, y de asistir a las celebraciones o a las fiestas y hacer las celebraciones que Dios había determinado en la ley, eso era suficiente, pero vivían mal, vivían en desobediencia, sus vidas no reflejaban la santidad que Dios había pedido que tuvieran. Cerraron sus oídos. La palabra de Dios para ellos no era importante, no era importante. Y cuando nosotros dejamos de oír la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios deja de parecernos relevante. Y puede parecer cualquier palabra, cualquier cosa, cualquier consejo. Incluso hay algunos que dicen, no, pero es que este librito que yo acabo de comprar está excelente, y leen mejor un libro X de pensamientos o meditaciones que escribe cualquier persona a leer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios nos encontramos con cosas buenas, pero también con una palabra directa de cómo es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero dice, cerraron sus oídos. Ya la palabra para ellos no era importante. No me importa, no quiero oír, no me interesa. Si no dicen lo que yo quiero oír, no quiero oírlo. ¿Cuánta gente no ha hecho eso? ¿Cuántas iglesias han tenido problemas porque los pastores no predican lo que algunos miembros dicen que prediquen? Y en algunos lugares la membresía le quiere decir al pastor, tome, este es el mensaje que usted va a predicar el domingo. Este es el mensaje que queremos que predique. ¿Por qué? ¿Acaso no es Dios el que va a administrar nuestra vida y el que va a hablar a nuestro corazón? Pero cuando nuestro oído se cierra, aunque la palabra de Dios venga de lo alto, no la escucho, no me interesa, no la quiero, y entonces mi corazón, dice, se vuelve tan duro como la joya que se considera más dura del mundo, el diamante. Duro. No lo penetra cualquier cosa, ¿no? Corazón duro, corazón de diamante, no es corazón valioso con un gran precio, es un corazón duro. Oídos cerrados, ¿no? Hay tanta cera en nuestro oído que se cierren y la voz de Dios no repercute en nosotros, no causa nada en nosotros. Hemos dejado de darle importancia a lo que dice Dios muchas veces y le dan más importancia a lo que dice los meteorólogos, a lo que dice el médico, a lo que dice el gurú, a lo que dice este hombre que se llama profeta, a lo que dice este ídolo, que dicen que dice este ídolo. Impresionante. Pero el hombre ha dejado de escuchar a Dios. Muchos cristianos han dejado de escuchar a Dios para escuchar otras voces, para escuchar otras voces. Y por eso que hay mucha filosofía en este tiempo. Yo no voy a decir mucha religión, hay mucha filosofía en este tiempo. Porque hay hombres y mujeres que describen lo que pasó aquí, agarran el libro de Génesis y dicen, no, de este versículo a este versículo pasó esto, y hacen una gran película de lo que pasó ahí, que no está escrito en las escrituras, que no está escrito en la Biblia. Y toda la gente lo cree. Y las personas aplauden y dicen, oh, este hombre es sabio, esta mujer es sabia. Y estamos ávidos
de que nos digan cosas buenas, bonitas, eso es lo que queremos oír, y por eso vamos y buscamos ahí. Dejamos de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del diablo, digo yo, del diablo. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando dejamos de valorar la palabra de Dios, cuando dejamos de darle a la palabra de Dios el valor, la importancia que tiene para nuestra vida, entonces nuestros oídos se cierran y se empiezan a abrir para otras voces. Este oído es capaz de dejar entrar muchas frecuencias, muchas cosas al mismo tiempo, y hay que poner nuestra mente, afinar nuestra mente y nuestro corazón para oír lo que verdaderamente me sirve, porque alrededor mío hay mucho ruido, hay muchas cosas que quieren entrar y llenar mi mente y mi corazón, pero yo debo de centrar mi mente para recibir solo aquello que verdaderamente me acerca a Dios, me hace bien. Pero el pueblo de Dios no lo hizo. Dice que aconteció que así como él clamó, dice, y no escucharon a Dios. La gente clamó y no escuchaban a Dios. Dios clamó y no escucharon. Bueno, dice, también ellos clamaron y yo no los oí, dice Dios ahí. Mira. También ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces, ¿de qué se queja? ¿De qué nos quejamos? Vamos a decir, me voy a incluir. ¿De qué nos quejamos? Dios, ¿por qué no nos escucha? Dios, ¿por qué permites tanto dolor? Dios, ¿por qué permites aquello? Hay una canción que a mí me impresiona, siempre me conmueve, me estremece. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está aquel Dios que se dejaba oír de vez en cuando y que hacía cosas maravillosas? Ahora dice, ¿dónde están los hombres como Elías? Que me siguieron, que se apartaron del mundo. ¿Dónde están aquellos hombres que verdaderamente entregaron sus vidas? Aquellos hombres que creyeron. ¿Dónde están aquellas mujeres que se entregaron al servicio de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos Elías, aquel Daniel, aquellos varones que antes de ceder a la idolatría dejaron que los metieran en un horno de fuego? O aquel hombre que no permitió que le quitaran el gozo de orar a su Dios y permitió que lo metieran en una cueva con leones hambrientos. ¿Dónde están? Si nosotros tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para orar un día a la semana y no lo hacemos, preferimos dormir. Donde las vigilias ya no duran toda la noche, duran hasta las 11, 12 de la noche y cada cual para su casa. Donde los ayunos ya no duran de 6 a 6 del día, sino que hasta donde usted aguante. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios en muchas cosas. Cuando Dios dice no hagas y yo hago. Cuando Dios dice no vayas y yo voy. Cuando Dios dice esto está mal, yo digo está bueno. Incluso algunos se dan el gusto de decir, a mí que me enseñe la Biblia donde dice que esta forma de este estilo de vida es contra la Biblia. Yo no lo he encontrado ahí. Dice, no la ha leído mi amigo, mi hermano, no la ha leído. Porque la Biblia es clara en ciertos aspectos y en una palabra muchas veces encierra otros aspectos que no se mencionan aquí. La santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie podrá enfrentarse a Dios. Y entonces queremos que Dios nos oiga, pero dice Dios, yo no los escuché. Yo les hablé y no me quisieron oír. Entonces, de la misma manera, ellos me hablan y yo no oigo. No oigo, dice. Y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío. Dios quiere traernos gran bendición. Pero cuando nosotros dejamos de oír su palabra, lo que hacemos es dejar que la bendición de Dios se vaya, que la bendición de Dios corra. Y entonces nos hacemos de aquel proverbio popular. Lo que pasa es que no era para mí. Así que agua que no has de beber, déjala correr. No te metas en la vida de otro. Si tú no vas a participar ahí, mejor no te metas. Deja vivir, vive y deja vivir. Respeta. ¿Habrá alguien a quien más grande a quien yo deba respetar que a Dios? ¿Habrá alguien más
relevante que en yo pueda obedecer que a Dios? ¿Habrá alguien más sabio a quien yo pueda escuchar que a Dios? Sin embargo, los oídos, dice, de la humanidad se cierran. Y por eso vamos a escuchar tanta gente seca en este tiempo, tanta gente vacía en este tiempo. Y sin embargo se quejan de su circunstancia. Y entonces cuando se recuerdan, dicen, no, lo que pasa es que como Dios es un mito, no, nada va a pasar. Así es que aquí aguantemos lo que venga porque Dios no existe realmente. Si Dios existiera, no hubiese tanta calamidad en el mundo. Cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Dios dice, seamos misericordiosos. Tenemos tanto ejemplo alrededor de nosotros donde la misericordia no se muestra, donde el amor no se muestra. Pero queremos la bendición de Dios. Personas cercanas a Dios en algún momento que empiezan a dejar de practicar la vida cristiana como dice la Biblia que hay que practicarla. Y comenzamos a poner a la par de la Biblia otros textos que no son parte de las Escrituras y que se vuelven hasta más importantes. Y sin este texto yo no puedo entender las Escrituras porque este me lo reveló un ángel a mí y por eso lo traigo aquí, porque es como una lupa donde me ayuda a entender este jeroglífico, me lo traduce. Y quiero decirte que el único que va a traducir lo que Dios quiere decirte es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo no está en tu vida, porque no le permite que esté en tu vida, tú no vas a entender nada. Por eso la Biblia se vuelve tan difícil de entender para mucha gente, porque no permiten que el Espíritu Santo les hable y cierran sus oídos a la voz de Dios y permiten entonces, prefieren entonces escuchar argumentos mundanos que argumentos de Dios plasmados en las Escrituras. ¿Qué pasó con este pueblo? Pues dejó Dios de escuchar sus oraciones. Dejó Dios de escuchar sus oraciones. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios deja de oír la voz de Dios? Pues Dios no escucha. Hay un estorbo entre el hombre y Dios. Dice, hay un gran muro, has levantado un gran muro y tu oración no pasa. Ten misericordia. Por eso Jesús enseñaba, perdona a tu enemigo, porque si tú no perdonas, perdona al que te hace daño, porque si tú no lo perdonas, hombre, Dios no te va a perdonar a ti tampoco. Sin embargo, nosotros queremos vivir culpando, señalando, dañando a los demás y tener la bendición de Dios con nosotros. Y que nuestras oraciones lleguen, pero no van a llegar porque no escuchamos la voz de Dios, porque no escuchamos a la voz de Dios, porque no valoramos la voz de Dios, porque no tomamos el consejo de Dios y porque hacemos lo que nos da la gana. Y queremos exigirle a Dios que sea nuestro juguete, nuestro oráculo, nuestro ayudador y nuestro sirviente. Señor, que hoy que salgan a la calle, Señor, yo por estar haciendo cosas que no era lo que tenía que hacer, voy tarde, Señor, limpia la calle, como que el Señor es el policía que, sí, pero ya viene Mario ahí, viene Mario, viene de hacer cosas malas, pero espere, abra la calle para que pase mi hijo. No va a suceder, no va a suceder. Dice la Escritura que Dios se enojó cuando ellos cerraron sus oídos a su voz, cuando no escucharon a los profetas que hablaban de parte de Dios, cuando se burlaron de aquellos profetas, cuando maltrataron a esos hombres que solamente trasladaban la voz de Dios para el pueblo. Estorbo. Entonces, ¿qué podía venir para ellos? No podía venir una bendición grande. El propósito de Dios era bendecirlos, pero no quisieron. Cerraron sus oídos y Dios cerró su oído también. En tercer lugar, ¿cuándo es que se empieza a escurrir la bendición de Dios que antes veníamos disfrutando grandemente? No, pues no, el día que dejamos de servir a Dios, el día que ya no servimos a Dios, o sea, que no vivimos para honrar a Dios, cuando lo que hacemos no tiene el propósito de bendecir a Dios, cuando los lugares a donde vamos no tienen nada que ver con honrar a Dios, cuando dejamos de hacer las cosas para que Dios se sienta feliz y empezamos a vivir para satisfacernos
nuestra carne. Cuando nosotros decimos, no, pues me lo merezco, ¿no? ¿Cuántas personas usted y yo hemos oído decir, hombre, me lo merezco? He trabajado tanto y merezco esto que ahora yo voy a disfrutar. Me lo merezco. Pero cuando lo que yo creo que me merezco va en contra de la palabra de Dios o no lleva honra al Señor, entonces realmente no está bien. Nada más es un orificio por donde la bendición de Dios va a empezar a escaparse de nuestra vida, a huir de nuestra vida. Cuando lo dejamos de servir a Dios, vean en Oseas capítulo 4, Oseas capítulo 4, del verso 6, le estoy poniendo libros difíciles. Oseas capítulo 4, del verso del 6 al 10, mire lo que dice Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El problema no es solo conmigo, es para los que vienen detrás de mí también. Conforme a su grandeza, conforme el hombre se sintió grande, poderoso, dice, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Mientras más grande te sientes, dice, mientras más alto te subes, cuando caes va a ser más fuerte el golpe. Y la vergüenza va a ser mayor. Del pecado de mi pueblo comen. Y en su maldad levantan su alma. O sea, hacen cosas incorrectas, se enriquecen. ¿Y qué pudieran ser estas cosas? Me enriquezco, hago cosas incorrectas, estoy quizás disfrutando de aquel lema propagandístico que todavía funciona. Fíjese, uno cree que en aquel tiempo cuando se escribió este librito no funcionaba todavía. Cuando aquel hombre dice, hombre, el fin justifica los medios. No importa lo que tengas que hacer, hazlo si quieres conseguir algo. No te detengas hasta que lo tengas. Y no importa cómo llegues a la meta, lo importante es llegar. Eso es lo importante. No cómo llegas, ni los medios que usas para llegar. Lo importante es que llegaste a la meta. Llegaste a la meta. Al actuar de esta manera, lo único que estamos haciendo es decirle al mundo y a Dios que me falta conocimiento, que me falta inteligencia. Y eso me aleja del servicio a Dios. Yo puedo decir, yo soy el mejor cantor, yo soy el mejor músico, yo soy el mejor predicador, soy el mejor servidor que tiene esta iglesia, yo soy el que trae más ayuda a esta iglesia, entonces nada puede pasar conmigo. Pero mire, Dios no dice eso. Dice, te quitaré, te echaré en el versículo 6 del sacerdocio. No me podrás seguir sirviendo. Porque no sirve lo que tú y yo hacemos si no hay santidad en nuestra vida y va con el propósito de adorar y bendecir el nombre de Dios. No sirve. Por más cosas que yo quiera amontonar alrededor de mí para impresionar a Dios, no sirve. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo de verdad nos empapemos de la palabra de Dios, y esta palabra de Dios esté en nuestra lengua, esté en nuestra mente, esté en nuestro corazón y pueda ser utilizada en cualquier momento de nuestra vida para reprender al enemigo. Si es que el ejemplo que tenemos, pero él era Jesús. Sí, era Jesús hecho hombre, y el enemigo llega y por eso, valiéndose de esa condición humana, llega y lo tienta y le hace, y lo quiere hacer, que él practique cosas que no podía predicar, además, que no podía practicar. Además, ¿por qué tiene que obedecerle al diablo? Aunque el diablo te diga que hagas algo bueno. No es él el que va a decir lo que tú vas a hacer. El único que va a determinar las cosas que tú hagas y la forma como tú vivas es Dios, y está plasmado en su palabra.
Así que no importa que yo me sienta tan grande, dice, no importa que yo me sienta tan bueno, tan preparado en el servicio de Dios, porque al final de los días, me van, pero Señor, ya en tu nombre dice esto, dice aquello, no te conozco, hijo, no, yo no sé, no sé quién eres, vete al castigo eterno. Cuando nosotros dejamos de servir a Dios con el corazón y de hacer las cosas para honrar el nombre de Dios, entonces la bendición empieza a escaparse, empieza a huir. Y tristemente he conocido personas que han estado en ministerios grandes, fuertes, importantes, y que después llorando me contaba un día uno de ellos, fracasé y actué de esta y esta manera, y ahora no sé cómo levantarme. Y lo peor de todo es que tienen sus oídos cerrados a la voz de Dios y creen que no merecen ser levantados y que, pero es nada más una justificación para seguir en lo mismo que están. La bendición se va no porque Dios la quite, no porque Dios sea egoísta y nos la quite, es porque nosotros abrimos una brecha. Y nosotros cuando hablamos de brecha pensamos que abrimos la brecha y eso es algo bueno. No, la brecha también es algo malo, porque cuando en un muro de una ciudad venía un ejército y se abría una brecha, un hoyo, por ese hoyo se metía el enemigo y terminaba derrotando tomando la ciudad. La brecha no es solo para abrir camino para que yo vaya hacia adelante, también es un espacio por donde el enemigo puede entrar y destruirme. Eso no, dice, conforme a su grandeza pecaron, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Los sacerdotes no tenían permiso de actuar mal. El pueblo tenía cierta libertad, pero el sacerdote no. Tenía que lavarse, purificarse constantemente. Entonces Dios dice, bueno, si no quieren, pues yo los voy a tratar como sacerdotes, ¿no? No les voy a bendecir. Comerán, pero no se saciarán. Insatisfacción, eso es lo que veo yo en este tiempo. Insatisfacción. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. ¿Cuántos hoy están peleando por sus derechos? ¿No? Y en estos días estaba escuchando yo a alguien que hablaba en ese tema. ¿Cuántos hoy quieren imponer su estilo de vida a las naciones? ¿Cuántos pretenden que una ley justifique su pecado y que este pecado se vuelva obligación para los pueblos? Imponer el pecado sobre la fe, porque la fe es rechazada y en muchas naciones la fe es prohibida en las escuelas y solo se puede predicar en las iglesias, no en las calles. Ah, pero estos personajes pueden salir a la calle a exigir que se hagan leyes que justifiquen su pecado y que sean de obligatoriamente cumplida por las naciones. A mi pueblo, dice Dios, le falta conocimiento. Y yo he escuchado a algunos cristianos defendiendo estas posiciones. A mi pueblo le falta conocimiento. Cayó porque le faltó conocimiento, porque no fue a la palabra, porque no buscaron la palabra. Por eso mi pueblo fue destruido. Dice. Si ellos hubiesen leído la palabra de Dios, hubiesen examinado la ley, se hubieran dado cuenta que la forma como estaban viviendo no era la correcta, no era la que Dios decía que debían de tener. Y fueron destruidos y fueron tomados presa y fueron las ciudades destruidas, los templos derrumbados por falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque ellos creían que estaban haciendo bien, ellos creían que estaban haciendo bien, aducían ignorancia, pero hasta en la misma ley de cualquier parte del mundo dice que desconocimiento no me quita responsabilidad. Es que yo no sabía que en la ley estaba eso, pues problema suyo, mi hermano, mi amigo. Si usted no sabía que estaba ahí, es problema suyo, pero usted va a pagar las consecuencias.
Nos dejamos envolver tanto del mundo que perdemos el juicio y empezamos a actuar de manera incorrecta. Muchos dejamos de consultar a Dios para consultar a los mensajeros del diablo. Y hacemos todo lo contrario de lo que Dios dice que hagamos. Y no vamos a la Escritura porque nos parece aburrido. Y entonces hay que hacer de las Escrituras en paquines, en libritos para colorear, porque no somos capaces de ir a las Escrituras. Hay que ponerle las Biblias, hacerlas arcoíris, ponerles un montón de colores para que se vea bonito y nos dan ganas de leerlas. ¿Por qué? Qué privilegio, le decía yo un día de esto a mi esposa, el nuestro, que tenemos la palabra de Dios completa en una de nuestras manos, cuando antes esa gente tenía que tener cientos de rollos guardados en estanterías que contenían la palabra de Dios, que eran la palabra de Dios, lo que para nosotros es un libro. Y esa gente pasaba horas escuchando la lectura, no una predicación, no una meditación sobre una lectura simple de la palabra de Dios. ¿Cuánto aguantamos nosotros si alguien se para en una iglesia y comienza a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo aguantamos? 5 minutos. Y perdemos el interés. A mi pueblo le faltó conocimiento y por eso dice la Escritura, diría yo, lo pongo en contexto, está siendo destruido. Es momento de que vayamos a la palabra de Dios, mi hermano. Es momento que busquemos la palabra de Dios, la presencia de Dios. Es momento que honremos a Dios, que obedezcamos a Dios, que tengamos temor de Dios. Es momento de que volvamos a hacer las cosas que Dios dice que hagamos, que escuchemos la voz de Dios. Es momento de que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y no con todo nuestro orgullo. Yo no digo que es malo prepararse técnicamente para servir a Dios. No, no es malo, es bueno. Pero no es el que te va a dar el soporte de que tu ministerio, de que tu servicio sea bueno. Lo que va a dar el soporte de que tu servicio sea bueno será tu actitud con que lo haces delante de Dios. Y puede que no seas el mejor músico, pero la alabanza fluirá de ti y va a quebrantar los corazones. Puede que no seas el mejor orador ni tengas las mejores palabras, pero tu mensaje va a quebrantar el corazón de las personas. Puede que no seas la persona mejor vestida, pero cuando la gente te vea y se acerque a ti, va a sentir una presencia especial. Y cuando tú ministres, la gente va a sentir que la gloria de Dios baja y los toca. Es tiempo de volver a ser inteligentes. Es tiempo de adquirir conocimiento. Tenemos todas las oportunidades, demasiadas oportunidades, diría yo, tenemos los cristianos para adquirir conocimiento, para conocer la Biblia, para ir a las Escrituras, para disfrutar las Escrituras. Es tiempo de volver al camino correcto, si es que estamos por algún momento queriéndonos apartar y hay cosas que nos están distrayendo en el camino. Es tiempo ahora de volver al camino correcto, de encauzarnos nuevamente. Es tiempo de volver a disfrutar las bendiciones como al principio las disfrutábamos. De disfrutar los cultos como al principio los disfrutábamos. De deleitarnos en la palabra como al principio nos deleitábamos en ella, de escuchar las alabanzas y gozarnos en esa alabanza, de llorar delante de la presencia de Dios. Es tiempo de volver a nuestra relación con Dios. La promesa de Dios para nosotros sigue siendo igual, no ha cambiado. Dice la Escritura que la promesa de Dios para nosotros, el deseo de Dios para nosotros es en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán.
Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo y mío. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Lo quieres tú? ¿Lo quieres para ti? Vamos a Dios. Volvámonos a Dios, como decía un coro antiguo. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos. Es lo que tenemos que hacer. Padre, yo bendigo a cada persona que ha compartido con nosotros esta noche, estos minutos. Clamo, Señor, para que esta promesa bendita se haga realidad en cada uno de nosotros. Y si hay cosas que puedan estar estorbando, Dios, y que nos hacen sentir que la bendición ha disminuido, que se ha detenido sobre nuestra vida, ayúdanos a encontrar el orificio, el hueco por donde se está yendo para corregir, Señor. Y no permitir que la bendición siga yéndose, Señor Jesús. Queremos disfrutarla completa, Dios. Queremos comer, como tú dices, del fruto que nosotros sembremos. Queremos beber de la viña que nosotros sembremos. Queremos poseer la tierra que tú nos has dado, Señor. Queremos morar en aquellas ciudades que estaban desoladas y hacerlas prosperar, Señor, con nuestra vida. Queremos disfrutar de esa bendición maravillosa tuya, Señor, y de ese respaldo tuyo en nuestra vida. Padre, bendice a cada persona que ha compartido con nosotros, cada persona que ha escuchado esta palabra, Dios. Lleva, Señor Jesús, la reflexión a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos, Señor Jesús, encauzar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón hacia ti, Señor. Ciertamente tú quieres bendecirnos y has hecho todo para bendecirnos. Ahora, Señor, tenemos que hacer nuestra parte, buscarte, honrarte, oírte, obedecerte, servirte, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, queremos capitalizar cada bendición en nuestra vida y que las bendiciones se multipliquen y se amontonen sobre nosotros y que podamos así, Señor, ser bendición para muchos alrededor nuestro, porque tú estás cumpliendo tu palabra en nosotros y nosotros estamos atentos a tu palabra, oyéndola, obedeciéndola, disfrutándola y viviendo, Señor, de la manera que tú quieres que vivamos. En el nombre bendito de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén.